de toda tu vida para ser juez, estabas haciendo muy probablemente bien tu trabajo de juez y el mundo de la política determina que habrá una generación de sacrificio y en esa formas parte tú y te vas. ¿Te vas en el 25 o te vas en el 27? Yo creo que yo creo que el tema es más complejo. Sí. Tenemos un poder judicial que no supo responder a las necesidades y al momento que se está viviendo y el pueblo decidió que se elijan popularmente los jueces y juezas. Es decir, el Poder Judicial Federal no puede venir a sostener que no fue parte del problema. Si el Poder Judicial estuviera funcionando de manera perfecta, de manera cercana a la gente... Parte del problema fue el juez Pozán, vuelvo a sacar. Hola amigas y amigos de La Oveja Trasquilada, muchas gracias por el favor de su atención. El día de hoy es martes 15 de octubre de 2024 y nos encontramos con el tema de la reforma al Poder Judicial. Acaba de suceder la tómbola, el sorteo, la selección por azar de los ministros que deberán sustituirse de su cargo ya inmediatamente el próximo año y cuáles se permitirá que estén 3 años más para hacer esta elección de cargos. Y bueno, ustedes saben que la política pues no está para nada dejando pasar estos puntos, estos sucesos, y actualmente más que nada la oposición, lo que queda de la oposición en México, que son obviamente los representantes, los militantes de los partidos políticos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano principalmente, y bueno, muchos comentaristas, los llamados intelectuales orgánicos y periodistas, entrecomillado, están pegando el grito en el cielo. Para muestra de esto, hoy les traigo tres videos que van a quedar en la historia de esta campaña que están echando a andar, donde pues quieren rescatar un poquito de ese poder judicial que sabemos los mexicanos que es un poder con muchas inconsistencias, con mucha corrupción, con muchos puntos que mejorar y que desgraciadamente para ellos no quisieron ir haciendo estos cambios y hubo que esperar hasta a lograr una mayoría constitucional en las dos cámaras, en diputados y en senado, para, de acuerdo a las mismas políticas que se establecen en la Constitución, hacer un cambio de ella. Es decir, en este caso los diputados, los senadores de Morena y bueno, la coalición Morena, PT, Partido Verde, trabajaron para lograr este cambio constitucional y de esa manera no le pusieran pero a lo que se está buscando más que nada por la ciudadanía. Se llegó a esto que fue el plan C que estuvo trabajando el presidente AMLO, que nos lo informó en varias mañaneras, porque ante la negativa del Poder Judicial de hacer una autocrítica y una corrección de una limpia de sus mismos trabajadores, bueno, hubo que llegar a esta situación límite. Los dejo entonces con estos videos donde pues ya están llorando, están pataleando, están suplicando que por favor no los corran, que por favor les dejen este poder, que es el último reducto que tiene la oligarquía, que tienen los conservadores, que tienen esos poderes ocultos que anteriormente pues movían los hilos de México y se beneficiaban con todas las riquezas del país. Entonces vamos a ver estos videos y regresamos para un pequeño comentario. Muy buenas noches. Imagínese ser una jueza que lleva 20 años construyendo poco a poco una carrera. Estudió Derecho, fue picando piedra para avanzar en el Poder Judicial, entró de asistente, luego de secretaria, invirtió horas y horas de estudio para hacer especializaciones e ir ascendiendo conforme se iban abriendo las vacantes. Presentó exámenes, compitió con otros decenas, cientos de aspirantes, les ganó, se volvió jueza. Y mientras todo esto pasaba en su vida profesional, pues en la vida personal, pareja, hijos. Imagínese una mujer que con el fruto de años de esfuerzo y de trabajo logró el sueño de ser jueza. Nunca la han acusado de corrupta, nunca ha tenido un proceso administrativo abierto en su contra. Y este fin de semana esa mujer se sentó a ver cómo los diputados de Morena le destruían el futuro. Prendió el canal del Congreso y atestiguó el largo y penoso espectáculo de la tómbola de la reforma judicial. Quizá rezando para que su número de juzgado no saliera sorteado y por lo menos pudiera conservar la chamba 3 años más. Imagínense a esta mujer viendo cómo Noroña se reía, se mofaba, decía que ya estaba listo para trabajar en la Lotería Nacional, viendo cómo los de Morena se regocijaban de la plenitud del poder. Es hasta cruel. Rifando los empleos de mujeres y hombres, metiendo en una tómbola el futuro de mexicanas y mexicanos. Este fin de semana, 464 magistradas y magistrados y 386 jueces y jueces se enteraron que el próximo año ya no van a tener trabajo. Se enteraron por una tómbola. Y un sorteo confuso que ni siquiera los propios legisladores de Morena entendieron bien. Se decidieron los cargos de jueces y magistrados que se van a ir a la elección en el 2025 en los primeros pasos de la reforma judicial que tiene la firma de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. 6, 14.
Una tómbola, esferas en el piso, un método cuestionado y una explicación confusa, así fue el procedimiento del Senado para la primera insaculación de la mitad de cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que serán electos en 2025. Esta opción cuenta con un número de 399 plazas. Sin embargo, perdón, esta es la par. Aquí está el non. Probables errores. Perdón. Gracias. Las sumas improvisadas para cuadrar el resultado final. Es 9, 7, 9, 16.699. En 286 minutos, Morena y sus aliados decidieron al azar mandar a voto popular a 464 magistraturas y 386 juzgadores en 2025 y a otros 850 cargos judiciales similares en 2027. 8 jueces mujeres salvaron temporalmente el relevo por su condición de maternidad y lactancia, por lo que serán sustituidas hasta 2027. A esta sesión considerada histórica por el oficialismo, porque México será el único país en el mundo en elegir a jueces federales por voto popular, no asistieron los senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano por su inconformidad con el proceso, mientras que el PRI justificó su asistencia para evitar que Morena cometiera mano negra. El aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez asistió con Morena. Afuera de la sede legislativa, sobre Avenida Reforma, un grupo de trabajadores del Poder Judicial gritó consignas en contra del proceso durante las casi 5 horas que duró la sesión. Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional. La sesión comenzó a las 9:45 horas del sábado con 66 senadores, pero 3 horas después era evidente que el Pleno se había quedado sin el quórum requerido de al menos 65 legisladores. Los casi 40 que quedaban estaban pegados a su teléfono celular, veían redes sociales, grababan TikToks, chateaban o de plano dormitaban. En el Pleno estuvieron presentes Hamlet García Almaguer, asesor de Morena, y el jurista Eduardo Andrade, a quienes se les menciona como posibles aspirantes a ministros apoyados por el oficialismo. Al final de la sesión, los legisladores morenistas hacían malabares para explicar lo que habían avalado. Pues es lo que no les encuentro aquí la nota para darles el dato preciso. Les paso las vacantes. Aquí pregúntenle al senador. Primer tema, lo platicaba con Manuel. ¿Qué sentiste, juzgador, ministro de la Corte, cuando viste el sábado pues todo este episodio de la tómbola? ¿Qué sentiste, Arturo? A ver, creo que lo primero que hay que decir es que no fue una tómbola para elegir jueces, ni fue una tómbola sobre personas. Fue un procedimiento para determinar la mitad de los cargos del Poder Judicial Federal que irán a elección en 25 y los que no salieron irán en 27. Recordemos que una de las solicitudes que se tuvo muy recurrentes en los foros y en general por los críticos de la reforma, incluso por el Poder Judicial, fue que la reforma no se hiciera toda la elección en una sola elección, como era la idea original. Entonces se tomó la decisión de hacer 2 procesos electorales, uno extraordinario en 25 y en 27 se une a la elección intermedia, en un proceso ordinario. Para saber qué cargos iban en una elección o en otra, se estableció, tanto en la Constitución como en la ley, que lo más razonable, más justo, menos manipulable, era una insaculación. Y eso fue lo que se hizo. Se determinó qué cargos van a elección el próximo año y cuáles van en 2027. ¿Qué sentiste? La verdad, ¿Qué sentiste cuando viste ahí como los que eran nones o pares, ahí se acababa una carrera judicial? Yo creo que esa es una forma de ver el tema, pero hay otra forma de ver el tema que desde mi punto de vista es la correcta. Aquí no es un tema de las vidas personales, las historias, algunas de mucho esfuerzo, lucha, etcétera, de personas juzgadoras en lo particular. Se trata de una transformación, de una reforma constitucional muy profunda que por bien superior de tener una mejor justicia, se determina renovar y cambiar la forma de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, lo que hay que ver, y la discusión tiene que ser, como ha venido siendo, si la reforma es adecuada o no es adecuada. Si hay afectaciones, que sin duda las hay para algunas personas. Una generación completa. Como sucede en muchas ocasiones en el mundo y a lo largo de la historia, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios, pues hay ciertas afectaciones en lo individual, en lo particular, a ciertas personas, pero cuyo interés o derechos o historias de vida muy legítimas no pueden estar por encima de lo que es mejor para el país. La generación del sacrificio. La generación del sacrificio. Tenía que haber una generación de sacrificio y le tocó a estos jueces y magistrados. Es que también parece que es una cuestión de fatalismo. Arturo, yo creo que... Te preparaste toda tu vida para ser juez, estabas haciendo muy probablemente bien tu trabajo de juez y el mundo de la política determina que habrá una generación de sacrificio y en esa formas parte tú y te vas. ¿Te vas en el 25 o te vas en el 27? Yo creo que Yo creo que el tema es más complejo. Tenemos un Poder Judicial que no supo responder a las necesidades y al momento que se está viviendo y
el pueblo decidió que se elijan popularmente los jueces y juezas. Es decir, el Poder Judicial Federal no puede venir a sostener que no fue parte del problema. Si el Poder Judicial estuviera funcionando de manera perfecta, de manera cercana a la parte del gente. problema fue el juez Pozán, vuelvo a sacar el caso que por cierto salió sorteado, se va en el 25. ¿Qué tuvo que ver? Yo lo conocí una vez en mi vida en una audiencia, me pareció impecable. Obtuvo una vinculación a proceso y una medida cautelar de cárcel sin que el acusado replicara. Y cuando la fiscalía pidió trasladarlo a un penal de alta seguridad, en 2 minutos el juez desmontó eso. Ese juez probablemente ni conoce a Norma Piña, ni conoce a Nani, probablemente no sabemos, ni esté metido, pero no se va porque es juez. No se va porque es juez. A ver, yo te podría dar muchos nombres que no lo voy a hacer, de muchos jueces y juezas corruptos, vinculados a la delincuencia organizada, perezosos, que tratan mal a la gente, que no supieron entender, y el Poder Judicial como institución no estuvo a la altura de una oportunidad que se dio de hacer una autorreforma. En estos últimos 2 años hoy lo haces como autocrítica. No, me parece que es una autocrítica de todo el Poder Judicial. Que alcanza a tu en tiempo. mi administración sí tuvimos una autocrítica y tratamos de mejorar el Poder Judicial. Pero tuvieron, por ejemplo, esos jueces fueron a la cárcel. Algunos sí. Si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de muchas de las personas del Poder Judicial desde que se anunció la reforma, no hay autocrítica. Ese fue el gran problema del Poder Judicial Federal. Es otra cosa, ¿no? No, la autocrítica es reconocer que eres parte del problema. Decir, a ver, tenemos corrupción, tenemos nepotismo, tenemos acoso sexual, tenemos falta de paridad, falta de igualdad sustantiva, la Defensoría Pública no funciona, no estamos atendiendo a la gente como se merece, estamos jugando políticamente. Entonces, ¿se lo merece el gobierno? Simplemente hay una explicación de por qué, y no es un caso solo de México, esta es una crisis que está hoy en muchos países del mundo. En ningún tómbola para eliminar jueces, o un proceso de insaculación, o un proceso azaroso. Este es un proceso que México determinó para renovar el Poder Judicial, que es tan válido como otros. Esto lo hemos platicado ya en otras ocasiones. Lo que yo estoy diciendo es que no se trata de historias particulares. Hay jueces y juezas honorables, no lo dudo, conozco a muchísimos de ellos, hay otros que no lo son, pero ese no es el problema. El problema es que la justicia en México requiere un cambio y el Poder Judicial, sobre todo sus cabezas, no supieron entender el momento que estaba viviendo el país. Esa es la realidad. Tú eres un demócrata y eres un libertario. Y pues dices yo no que soy no, libertario, que no se trata un demócrata. Y dices demócrata. Libertario es que tú decías crees en las libertades. Crees en las libertades. Bueno, que eres un demócrata y crees en la libertad, ¿sí? Y en la justicia. Y dices que no se trata de casos individuales. No. Una sola vida es suficiente. Una sola injusticia es suficiente para pero los avances sociales, y eso es en cualquier cuestión, no pueden partir de la base de la afectación individual. No habría ferrocarriles, no habría carreteras, no habría ejes viales en la ciudad, no habría nada. Si en ese caso nos ponemos que los derechos de las personas en particular están por encima de los derechos del país. Aquí fueron todos. No son todos, cada historia, son 1.700 jueces y juezas frente a un país de 130 millones pero son el universo de jueces y magistrados se van todos, salvo ahora empiezan las excepciones, menos las mujeres embarazadas con lactancia. Les dan 2 años de plazo. También van a entrar a elección, pero en 2 años. ¿Les dieron por qué a ellos y no a quienes tienen cáncer o tienen a un hijo en situación de discapacidad? Fue una decisión de una medida afirmativa en beneficio de la igualdad de género, que a mí me parece muy plausible. Está muy bien, pero ¿por qué la limitaron solo a la igualdad de género? En fin. Pero yo sí quiero insistir mucho en se va una generación. Los avances sociales siempre hay los intereses nacionales frente a los intereses particulares. De otra manera, pues los países no podrían funcionar si vamos a anteponer los intereses de las personas en lo particular. Aquí es el 100 de intereses particulares, aunque sean 1.700, ¿cuántos son? 1.700, pero forman el 100% del universo completo de jueces de justiciables que exigen una justicia diferente. Eso ya lo veremos con el paso del tiempo. Si este modelo, pues ya veremos. Y si no funciona, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Nadie. Nadie. ¿Y va a funcionar? Sí, o no va a funcionar, eso ya lo veremos. 8:20, hacemos pausa. Seguimos. Y esas familias, hablando de la parte muy humana del proceso y de esta arbitraria decisión. Por eso estamos hablando de la parte humana y me gusta mucho que empecemos por ahí. Porque lo que no podemos perder, insisto, una y otra vez, es la capacidad de asombro, de indignación, de rabia y de dolor cuando estamos viendo algo indebido, algo inadecuado, una injusticia. Y esas familias, cada una de ellas, encierra toda una historia de vida. Y no me puedo imaginar lo que sienten o cómo le explicarán ellas y ellos a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que se quedaron sin. Hablando de la parte muy humana del proceso. Los hijos crecen y entran a trabajar en donde trabajan sus padres, porque son niños que se crían ahí, corren por los pasillos cuando sus padres o sus madres están trabajando. Desde chiquitos los enseñan a foliar expedientes para ayudarles a sus papás a hacer su trabajo. Y el que trabaje papá y mamá dentro del San Lázaro, digamos, cada quien en su departamento, puede ser motivo de alguna corrupción, puede ser motivo de algo indebido. Lo califican como nepotismo. Sí. ¿Por qué? Pues porque son esposos y trabajan donde mismo. Porque crece el hijo y entra a trabajar también a la institución y entonces también lo califican como nepotismo. Pero no es porque hayan metido a la familia, sino porque se hizo la familia se hizo una familia ahí, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que califican como nepotismo. Claro que también ha habido abusos. Recomendaciones. Que entran los amigos, el compadre, la comadre, claro. Y se detectó.
Y en su tiempo, justamente cuando estaba Saldívar, puso un remedio y empezó a disolverse esa problemática. Pero de ahí, en otros aspectos más graves, yo no entiendo qué es lo que puedan calificar como corrupción. Bueno, lo único que faltó a algún video, sobre todo al de Loret, es poner una cancioncita de fondo, porque ese muchacho sabemos que hace muy buenos montajes, debería de trabajar en La Rosa de Guadalupe o en un programa de este tipo. Casi me hace llorar. Lo mismo el señor Ciro Gómez Leiva, que bueno, pues ya estaba sufriendo, reclamándole al exministro Saldívar que cómo es posible, que no se tocaron el corazón los de Morena, junto con todos los mexicanos o con la mayoría de los mexicanos, para imponer lo que él dice que es un atropello, ¿verdad? Bueno, mención especial tiene el señor Don Saco de Pus, porque si recordamos, él fue el encargado de correr prácticamente a cientos de trabajadores de lo que fuese la extinta Luz y Fuerza en tiempos de el espurio Felipe Calderón. Entonces, él, menos que muchos, tiene autoridad para hablar sobre estos temas de sustituciones de puestos. Y algo que me gustaría también resaltar en respecto a los otros dos videos es que el ministro Saldívar le pone un calladón a Ciro Gómez Leiva, no tuvo cómo responder, insiste e insiste, aunque parece más ya pues un llorar, un berrinche, no tiene otra manera de defenderlo y tiene que estar simple y sencillamente sacando sus carotas, sus muecas de pues ni modo, nos volvió a ganar Morena, nos volvió a ganar el pueblo. De la enfermera ya ni hablo porque, bueno, ella se defiende y se echa a perder solita. ¿Cómo es que en otros lugares puede haber nepotismo, pero en su poder, el Poder Judicial, pues no? Lo que sucedió es que ahí se conocieron, ahí tuvieron sus hijos y ahí se fueron a trabajar. Entonces, pues no queda más que permitir que el tiempo prosiga, que se cumplan los periodos y que se llegue a la elección de estos jueces. Mientras tanto, bueno, pues ellos tienen la oportunidad de tratar de enmendar su acción, sus acciones para buscar ser electos por el voto popular. Muchas gracias por ver. Por favor, no dejen de darle like y suscribirse a La Oveja Trasquilada. Hasta pronto.